La verdadera fortaleza no se encuentra en el aplauso de los demás, sino en la tranquilidad de saber quién eres. Hoy en día, vivimos en una sociedad donde el valor propio parece estar inevitablemente ligado a la opinión de los demás, y donde buscamos en el reconocimiento externo una validación que nos haga sentir completos. Pero el estoicismo nos ofrece una alternativa radical y transformadora: construir una autoestima sólida, una seguridad interna que no dependa de las miradas, los juicios o la aprobación de nadie más. Este enfoque nos permite descubrir que el verdadero poder no radica en conquistar a otros, sino en conquistar nuestra propia paz y fortaleza interna. El concepto de autoestima en el estoicismo no significa desvincularnos de las personas ni de las relaciones, sino redefinir cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es aprender a conectar desde un lugar de plenitud, de autenticidad, donde nuestras acciones y pensamientos no están influenciados por la necesidad de ser validados, sino por un sentido de integridad y fidelidad hacia quienes realmente somos. Desarrollar una autoestima inquebrantable y auténtica, según el estoicismo, significa construir una identidad basada en nuestros valores y en nuestros principios personales. Significa reconocer que nuestro valor no fluctúa con las opiniones de otros, sino que permanece constante porque se sostiene en nuestras propias decisiones y en el respeto que tenemos por nosotros mismos. Este video explora cómo el estoicismo nos proporciona herramientas prácticas para fortalecer nuestra autoestima y aprender a valorarnos de manera auténtica, sin depender de la validación externa. Al final, la promesa es clara. Al adoptar este enfoque, puedes conquistar una vida más plena y conectada, donde eres libre para ser tú mismo, sin esperar la aprobación de nadie. Aquí encontrarás una guía para transformar tus pensamientos, fortalecer tu seguridad y, sobre todo, para descubrir el increíble poder de una autoestima construida desde el interior. Desde el punto de vista estoico, la autoestima no se define ni se construye en función de las palabras, miradas o juicios de los demás. Se forja desde adentro, en lo más profundo de nuestra propia mente y corazón. Esta filosofía milenaria nos enseña que, para fortalecer realmente nuestra autoestima, debemos liberarnos del peso de las opiniones y reacciones externas. La autoestima estoica no busca el brillo momentáneo de la aprobación ajena, sino la estabilidad de una confianza que surge cuando nos volvemos dueños de nuestros propios pensamientos y emociones. Los estoicos creían que la verdadera libertad radica en tener control sobre lo único que realmente podemos gobernar: nuestra mente. Para ellos, todo lo demás, lo que la gente diga, piense o haga, queda fuera de nuestro dominio y, por lo tanto, no debería afectar nuestro valor. Al vivir según esta perspectiva, comprendemos que la autoestima no se trata de recibir validación o reconocimiento, sino de sentirnos seguros en lo que somos, en nuestras elecciones y en los principios que seguimos, incluso cuando nadie nos observa o aprueba. Cuando dejamos de lado la preocupación por el «qué dirán», comenzamos a experimentar una paz interior que no depende de circunstancias ni de personas. Liberarnos de esa necesidad de aprobación externa nos permite construir una autoestima basada en nuestros valores y en nuestro sentido de propósito, no en la fluctuación constante de las opiniones ajenas. En el fondo, el estoicismo nos ofrece una ruta hacia una autoestima inquebrantable, aquella que surge cuando dejamos de buscar la validación en otros y comenzamos a verla dentro de nosotros mismos. Y es en esa libertad de depender solo de nuestro propio juicio donde encontramos el verdadero poder y tranquilidad de una autoestima sólida. No se trata de ignorar o aislarse, sino de entender que la única evaluación que realmente importa es la que tú mismo haces. A través de este enfoque estoico, empezamos a vivir con una autenticidad genuina y a sentir un respeto propio que no se desvanece, porque está cimentado en la convicción de que somos suficientes
tal y como somos. Buscar aprobación constantemente nos pone en una posición frágil y de dependencia emocional. Vivir bajo el peso de la opinión de los demás es como caminar sobre una cuerda floja, siempre atento a no decepcionar, a no desentonar, a cumplir con los estándares que otros nos imponen. Pero esta búsqueda de validación externa puede convertirse en una trampa que consume nuestra energía, afecta nuestra estabilidad emocional y, lo más importante, debilita nuestra autoestima. Cuando entregamos nuestro valor personal al juicio ajeno, nuestras emociones pasan a estar en manos de personas o situaciones sobre las que no tenemos control. Esta dependencia puede llevarnos a adoptar comportamientos que ni siquiera van en línea con lo que realmente queremos, a asumir actitudes que son una respuesta a lo que otros esperan de nosotros y no una expresión genuina de quienes somos. Esto afecta profundamente nuestra libertad, pues dejamos de vivir nuestra vida y comenzamos a vivir bajo el filtro de los ideales y las expectativas ajenas. Este es un estado de constante ansiedad y agotamiento, en el que cada interacción se vuelve una especie de examen, un juicio al que sometemos nuestra propia valía. El estoicismo, en contraste, nos ofrece una alternativa liberadora. Nos enseña a mirar hacia adentro y a encontrar la verdadera fuente de autoestima en nuestras acciones y valores, en lugar de buscarla fuera de nosotros. Los estoicos nos invitan a vivir con integridad y a actuar de acuerdo a principios firmes, sin ceder ante las presiones externas. Al adoptar una mentalidad estoica, reconocemos que la paz y el bienestar no pueden depender de la aprobación ni de los aplausos, sino de nuestra conexión con nuestros valores, nuestros principios y la coherencia con lo que creemos. Este enfoque nos ayuda a construir una autoestima auténtica, no manipulada por las fluctuaciones de la opinión pública. Aprendemos a valorar nuestro propio criterio y a no dejar que las reacciones de los demás dicten cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos. Así, nuestra autoestima se vuelve una base sólida que no se tambalea con los elogios ni se destruye con las críticas. La filosofía estoica nos entrena para ser los guardianes de nuestra paz y para sostener un autoconcepto estable, incluso en medio de los desafíos o las opiniones negativas. Cuando dejamos de buscar aprobación externa y fundamos nuestro valor en nuestra ética y en nuestras decisiones, comenzamos a experimentar una libertad profunda, una seguridad que nadie puede arrebatarnos. Nos volvemos dueños de nuestras emociones, capaces de navegar las complejidades de la vida con una calma y una confianza inquebrantables. Este es el tipo de autoestima que el estoicismo nos invita a cultivar, una autoestima inamovible, cimentada en nuestra integridad, y que finalmente nos permite vivir en plenitud y con propósito, sin que el ruido exterior empañe nuestro verdadero valor. El concepto de control interno es uno de los pilares más poderosos del estoicismo, y, cuando lo aplicamos, nos brinda una fortaleza interna invaluable. En esencia, el control interno significa dirigir nuestra atención y energía hacia aquello que podemos manejar directamente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Los estoicos enseñan que no podemos controlar lo que los demás piensen de nosotros, ni las circunstancias que se presentan a lo largo de nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Este enfoque cambia radicalmente nuestra forma de entender la autoestima. Al centrarnos en el control interno, dejamos de medir nuestro valor en función de la aceptación o la validación externa, y en cambio, nos volvemos conscientes de nuestras propias virtudes y defectos, con honestidad y aceptación. En lugar de buscar constantemente la aprobación de otros, aprendemos a cultivar una autovaloración que emana de nuestro esfuerzo por ser mejores, por actuar con integridad y por mejorar nuestras propias debilidades. Esto crea una autoestima mucho más estable y resistente, una que no depende de la mirada externa, sino del respeto que nos tenemos a nosotros mismos
por vivir de acuerdo con nuestros valores. Al adoptar el control interno como una guía, podemos reconocer y aceptar tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de mejora sin sentirnos menos o insuficientes. En lugar de juzgarnos de manera severa por no alcanzar ciertas expectativas sociales o de otras personas, nos volvemos compasivos con nuestras limitaciones y nos comprometemos a crecer sin buscar la aprobación ajena. Este tipo de autoaceptación fortalece profundamente nuestra autoestima, porque no está sujeta a fluctuaciones externas ni a juicios que escapan de nuestro control. Está anclada en el respeto a nuestra autenticidad y en la responsabilidad con nuestras decisiones. Este control interno, además, nos permite sostener una imagen de nosotros mismos que no es inestable, ya que no está a merced de las opiniones o reacciones de otros. En cambio, nuestra autoestima se convierte en un reflejo de nuestra conciencia y del compromiso que tenemos con nuestros valores, y esto nos otorga un tipo de libertad personal rara de encontrar. Vivimos con la tranquilidad de saber que nuestro valor no depende de compararnos con otros ni de satisfacer los estándares externos, sino de estar en paz con quienes somos y con el esfuerzo que ponemos en ser nuestra mejor versión. Así, el control interno se convierte en una fuente de fuerza que nos permite avanzar con seguridad, con la tranquilidad de que estamos en el camino correcto, guiados por un autoconocimiento profundo y una autoestima firme. Practicar la autoaceptación estoica en la vida diaria es aprender a ver nuestras propias imperfecciones y errores desde una perspectiva de calma y autocompasión. Imaginemos que, en el trabajo o en un proyecto personal, cometemos un error que nos incomoda profundamente. Quizás no logramos un objetivo que nos habíamos propuesto, y lo primero que surge en nuestra mente es una autocrítica severa. ¿Por qué no fui capaz? ¿Por qué cometí este error? Desde el enfoque estoico, la autoaceptación consiste en detener este ciclo de juicio y reconocer el error como algo natural, incluso valioso, en el proceso de aprendizaje. La clave es observar lo sucedido con serenidad, sin dramatizar ni condenarnos. El estoicismo nos invita a aceptar nuestras limitaciones y errores como parte de nuestra humanidad, algo inevitable en nuestro camino de crecimiento. En lugar de decirnos cosas como «soy un fracaso» o «nunca hago las cosas bien», un pensamiento estoico sería «cometí un error y eso es parte de mi aprendizaje. ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez?». Un ejemplo práctico de autoaceptación estoica podría ser tomarse unos minutos para reflexionar con calma sobre lo ocurrido y anotar, sin juicios, qué se puede aprender de la experiencia. Podríamos escribir algo como «Hoy cometí un error en la presentación porque no dediqué suficiente tiempo a los detalles. Me doy cuenta de que necesito organizar mejor mi tiempo y dedicarme con mayor enfoque». Este tipo de reflexión se centra en lo que está bajo nuestro control, cómo respondemos y aprendemos, en lugar de reprocharnos o de querer cambiar algo que ya pasó y no podemos modificar. La autoaceptación estoica también implica ver nuestras limitaciones actuales como temporales y superables, en lugar de identificarnos completamente con ellas. No somos malos en algo solo porque fallamos una vez, ni nuestro valor está en juego por un solo resultado. Con el tiempo, al adoptar esta práctica, nuestra relación con nosotros mismos se transforma. Aprendemos a respetar nuestro propio proceso, a apreciar el crecimiento en lugar de exigir perfección, y a recordar que cada error es una oportunidad para fortalecernos. La autoaceptación estoica nos enseña a tratarnos con la misma compasión y paciencia que tendríamos con un amigo. Nos da libertad para reconocer, sin ansiedad ni desprecio, tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de mejora, y a enfocarnos en lo que podemos cambiar sin quedarnos atrapados en la autocrítica. Cultivar una autoestima fundamentada en el estoicismo y el control interno es una práctica profundamente liberadora.
Nos permite construir una identidad sólida e inquebrantable, una que no fluctúa al ritmo de la opinión o el juicio ajeno. Al adoptar este enfoque, dejamos de buscar validación externa y, en su lugar, hallamos seguridad en nuestras propias decisiones, acciones y valores. Con el control interno, nos reconocemos como los verdaderos responsables de nuestra paz, no sometidos a las influencias externas ni a la aprobación constante de los demás. Este tipo de autoestima no solo nos da una confianza profunda, sino también una sensación de libertad y estabilidad en la vida. Imagina lo que significa ser verdaderamente independiente emocionalmente. No verte afectado por las expectativas, críticas o halagos externos, sino sentirte completamente en paz y seguro de quién eres. El estoicismo nos brinda herramientas para alcanzar este estado, dándonos la fortaleza para enfrentar cualquier situación con serenidad y con un enfoque claro en lo que realmente importa. Así, nos convertimos en personas auténticas, capaces de crear conexiones sinceras, y podemos dirigirnos hacia nuestras metas con un propósito claro y firme. Si estás lista para seguir profundizando en el estoicismo y en cómo esta filosofía puede ayudarte a fortalecer tu autoestima, te invito a que te suscribas al canal y formes parte de esta comunidad. Estos temas no son solo ideas, son prácticas que pueden transformar tu vida y ayudarte a encontrar una confianza inquebrantable y una paz interior duradera. Cuéntanos en los comentarios cómo crees que el estoicismo puede ayudarte en tu propio camino hacia una autoestima más auténtica y sólida. ¿Qué cambios has notado al practicar estos principios? Tu experiencia puede inspirar y motivar a otros a dar el paso hacia una vida más plena y segura. No olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos que seguirán explorando cómo aplicar el estoicismo en tu día a día y llevar tu bienestar a un nivel completamente nuevo.